Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Cientos de miles de inmigrantes naturalizados votarán en las elecciones de Estados Unidos. Violencia con trasfondo político en Texas y Carolina del Norte. Desde Delaware, sede de campaña de Joe Biden, tenemos detalles con nuestras enviadas especiales. Y violentos disturbios en varias ciudades de España por restricciones generalizadas ante el COVID-19. Bienvenidos, aquí se inicia esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López y a continuación las noticias. A menos de 24 horas para las tan esperadas elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump y su oponente Joe Biden enfocan sus últimos esfuerzos en convencer al electorado en estados decisivos. Por eso vamos con Jorge Agobián, quien nos tiene lo último. Jorge, cuéntanos qué han estado haciendo los candidatos en estas últimas horas. ¿Qué tal, Jasmine? Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan y Wisconsin, los 4 estados en los que Donald Trump ha puesto su energía, horas nada más de que abran las urnas este 3 de noviembre las elecciones presidenciales. Biden, por su parte, concentró la energía de ese partido y de esa campaña en el estado de Pensilvania, mientras el expresidente Barack Obama viajó por la fórmula Biden-Harris a Georgia y Florida a tocar base a tan solo horas de las elecciones. Sin embargo, no es la última oportunidad en la que los candidatos van a hablar de cerca a los electores. Este martes, el día de la elección, en la campaña de Biden por su parte estará en Pensilvania. Veremos a Harris en Michigan y a la esposa de Biden, Jill Biden, en Tampa, Florida. El presidente Donald Trump también viajará durante el día de la elección, durante esa jornada aquí en Estados Unidos. Se desconoce cuál es el lugar o los lugares donde estará el mandatario. Sin embargo, es información que estamos a punto de confirmar por su campaña. Lo que sí ha sido confirmado por la campaña de Trump es que el mandatario pasará la noche de este martes aquí en la ciudad capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., mientras Biden lo hará en Delaware. Ahora, echemos una mirada rápida a los sondeos. Biden llega a estas elecciones con ventaja en los promedios nacionales, según las encuestas, y lo mismo según el apoyo entre los hispanos. Y en eso hay que tomar bastante atención, pues el 10% del electorado estadounidense son inmigrantes naturalizados. ¿Qué les parece si le echamos una mirada a esos datos? Más de 23 millones de extranjeros son elegibles para votar en las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre. Hispanos y asiáticos dominan esta cifra, según un estudio del Centro de Investigación Pew. Los mexicanos encabezan la participación de los votantes de origen latino, seguidos por inmigrantes de Filipinas, India, China y Vietnam. Estas son personas que nacieron en el extranjero. Como inmigrantes se naturalizaron en Estados Unidos, son ciudadanos y ahora pueden votar. Nel Ruiz, analista de la organización que produjo el informe, explica que la participación, sin embargo, tuvo aspectos diferenciadores durante las elecciones presidenciales de 2016. Los nacidos en el extranjero tienden a votar más, tienen una mayor tasa de participación que los nacidos en Estados Unidos. Para los hispanos, votantes elegibles inmigrantes, aquellos que nacieron en el extranjero tienden a tener una participación más alta durante las elecciones presidenciales que aquellos que nacieron en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los votantes elegibles inmigrantes asiáticos. Según académicos que han estudiado este grupo, apuntar a los votos de las minorías y los inmigrantes ya no es solo una opción, sino una prioridad para cualquier partido o candidato que quiera ganar una elección. De hecho, tanto Donald Trump como Joe Biden han creado coaliciones para captar la atención hispana, sobre todo en estados decisivos como Florida, Arizona y Texas. Y en general, más de 96 millones de estadounidenses ya han votado en las elecciones anticipadas a este 3 de noviembre. Jasmine. Momentos decisivos, Jorge, ya veremos qué sucede. Bien, y las jornadas previas a las elecciones presidenciales en Estados Unidos avanza con relativa calma. Pese a esto, algunos incidentes se registraron en varias ciudades, pero las autoridades se han preparado para eventuales disturbios. Desde Delaware, Laura Sepúlveda nos trae más detalles.
Aunque se registra una relativa calma en Estados Unidos, las autoridades locales están preparadas en diferentes estados ante eventuales manifestaciones violentas que se puedan registrar a consecuencia de las elecciones y sus resultados. A lo largo del fin de semana hubo movilizaciones y tensiones en diferentes puntos de Estados Unidos. En Carolina del Norte, al menos en 2 ocasiones, en los alrededores de un puesto de votación, fuerzas policiales dispersaron una marcha a favor de la población negra, de los derechos civiles y en donde hacían críticas al gobernador del estado. Según las autoridades, la reacción habría sido causada por el bloqueo de una vía. En Nueva York, 11 personas fueron detenidas tras enfrentamientos de manifestantes anti-Trump con la policía de la ciudad. En Texas, decenas de vehículos se reunieron en vías del estado promoviendo al candidato republicano. Mientras tanto, el FBI avanza en investigaciones después de que el bus de la campaña del candidato demócrata fuera rodeado este fin de semana por una caravana de simpatizantes del presidente Trump, mientras se encontraba en una vía interestatal de San Antonio a Austin, Texas. Testigos y miembros de la campaña han dicho que la caravana intentó sacar al bus de la carretera. El mandatario, en recientes eventos, sin embargo, dijo que estaban protegiendo el ómnibus de Biden porque son buenos. Ciudades como Washington, D.C. se han comenzado a blindar, sellando las vidrieras de los locales, previendo disturbios que puedan generarse tras las jornadas de elecciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Wilmington, Delaware. Mientras ambos candidatos hacen el último esfuerzo para convencer a más votantes, las campañas electorales se preparan para el cierre. Celia Mendoza está en Wilmington, Delaware, residencia de Joe Biden y también sede de su campaña. Ella habló con algunos de los habitantes de este pequeño estado y por eso le preguntamos, Celia, ¿cuál es el ambiente que se vive hoy? Realmente es importante para los residentes de este pequeño estado, no solamente la atención a nivel nacional, pero lo que significaría en términos de representación en la Casa Blanca, no solamente Joe Biden, pero aquellos que lo acompañarían, incluidos algunos de los senadores y congresistas locales, y en especial lo que a futuro tendría como impacto para este pequeño estado. La única gente que sí conoce Delaware es la gente que tiene corporaciones, que tiene negocios que le gustaría ponerlos acá. Pero además de eso, mucha gente no conoce. Entre Baltimore y Filadelfia, con 973.764 habitantes hasta el mes de julio de 2019, según cifras del censo, Delaware ha sido el hogar de Gianfranco Helera por casi 20 años, en el estado que ha respaldado políticamente al candidato demócrata Joe Biden. Por la razón que Delaware no es tan grande, ellos pueden y hablan con la gente que vive acá. Yo he visto a los congresistas, a Joe Biden muchas veces y siempre están bien conectados y siempre tienen la oportunidad y el tiempo para poder hablar con la gente. Este es el Chase Center en Wilmington, Delaware. Según la campaña de Joe Biden, será el lugar donde la dupla demócrata y sus parejas esperarán los resultados iniciales tras el cierre de las urnas. Eso convierte a este pequeño estado en uno de los principales focos de atención este martes 3 de noviembre. Cuando, según Jane Brady, presidenta del Partido Republicano de Delaware, Donald Trump mantendrá el voto de las mujeres en 2020, un segmento electoral clave para su victoria en 2016. Creo que a medida que más y más personas se centran en la violencia, creo que esto atrae a las mujeres hacia Trump. El caos en las ciudades que han estado experimentando esta violencia atrae a las mujeres hacia Trump. En una elección que cada vez parece estar más reñida según las encuestas. Las mujeres van a tomar la decisión que sea la mejor para sus familias y personalmente tomé la decisión de que Donald Trump tiene las mejores políticas para mi familia. Mientras para Helera y su familia es Biden. Se espera que en las próximas horas se pueda decidir si este estacionamiento se convertirá en un lugar donde aquellos que siguen al candidato demócrata puedan celebrar la noche del martes, el final de esta carrera electoral, todo con distancia social y desde sus vehículos. Te agradecemos, Celia Mendoza, por todo este informe. Ya veremos qué sucede mañana. El diario The New York Times denunció la deportación hacia México de cientos de menores hispanoamericanos no acompañados. José Pernalete nos dice que, de acuerdo a abogados consultados, esta situación podría violar acuerdos binacionales.
A raíz de la crisis por COVID-19, las autoridades federales de inmigración siguieron la recomendación de restricción instruida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y, basándose en ella, expulsaron a niños y adolescentes mexicanos que no tenían acompañantes. Pero, de acuerdo al New York Times, ahora menores de edad de otros países están siendo también deportados a esa nación. Pero el problema es que no solamente se trata de la expulsión de ellos desde la frontera sur, pero se trata de la expulsión de ellos a México y en algunos casos no son mexicanos, es decir, que son niños centroamericanos que en vez de ser devueltos al país de origen, son devueltos a México donde no tienen presuntamente algún vínculo con dicho país. Según el abogado de inmigración Ángel Leal, este hecho estaría violando los acuerdos del gobierno mexicano con Estados Unidos, los cuales no autorizan la admisión de menores de edad de otras nacionalidades que hayan estado previamente bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Más allá de eso, al ser devueltos a un tercer país de donde no son, corren más peligro. En el mes de mayo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades instauraron las restricciones de salud pública del título 42 en las fronteras hasta que se determine que el grave peligro de COVID-19 ha cesado, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional. La Voz de América consultó a las autoridades sobre estos hechos, pero hasta el cierre de esta nota no se había recibido una contestación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Mientras ambos candidatos hacen el último esfuerzo para convencer a más votantes, tenemos otra información. Mientras España avanza en la lucha contra la pandemia del coronavirus, violentos disturbios se registraron en varias ciudades del país durante el primer fin de semana con restricciones generalizadas. Julia Riera nos trae el informe. Las convocatorias de protesta contra las medidas impuestas para frenar los contagios de coronavirus acabaron con manifestaciones de carácter violento en varios puntos de la geografía española. Grupos radicales y negacionistas saquearon establecimientos, quemaron contenedores y se enfrentaron a la policía. Inicialmente, las manifestaciones fueron convocadas a través de las redes sociales por varios sectores afectados por las nuevas restricciones, como el de la restauración o la estética. Daniel Soteras fue uno de los asistentes. Y cuando te limitan tantas cosas, lo único que puedes hacer es ir a manifestarte, pero dentro de la normalidad, no es buscar guerras. España se encuentra en plena segunda ola de coronavirus. En la lucha contra los contagios se añade un nuevo obstáculo, la presión hospitalaria. Si seguimos en este ritmo, dejaremos de atender nuevamente a los pacientes sin COVID y, por lo tanto, estaremos como organización de los sistemas sanitarios públicos fallando una parte de la población. Se espera que las comunidades autónomas anuncien restricciones más estrictas en los próximos días. Por otro lado, el Gobierno descartó decretar cuarentena domiciliaria en el corto plazo. La Administración confía en que las medidas impuestas frenen el avance de la pandemia. Julia Riera, Voz de América, Barcelona. Hace pocas horas se registró un ataque terrorista en el centro de Viena. Según informes de los medios locales, el atacante se inmoló utilizando un cinturón explosivo dentro de una sinagoga. 7 personas murieron, incluido un oficial de policía, y varias más resultaron heridas en el ataque. Los agentes del orden confirmaron una operación a gran escala. El Ministerio del Interior informó que un atacante está muerto y otro de los sospechosos probablemente ha huido. 1.200.000 personas han muerto en todo el mundo a causa del coronavirus. Así lo registra la Universidad Johns Hopkins en su centro de datos, que además tiene un balance de 46.723.000 infectados. Estados Unidos, seguido por India, encabezan la lista con mayor número de casos a nivel global. En Latinoamérica, el número de muertes superó las 400.000 personas el fin de semana. Brasil, México, Perú y Colombia registran la mayoría de las muertes. Con gran anticipación se prepara el partido oficialista en Nicaragua para las elecciones generales del próximo año. Donaldo Hernández nos dice que la oposición los critica porque considera que el proselitismo se realiza con fondos del presupuesto nacional.
Durante el año 2020, el partido oficialista Frente Sandinista ha estado en permanente campaña de cara a las elecciones del 2021. En las decenas de marchas realizadas en la capital, los simpatizantes de izquierda han dejado claro que el presidente Daniel Ortega será por cuarta ocasión consecutiva su candidato. Nos está beneficiando a todo el pueblo, más a los necesitados que estamos aquí respaldando, y que él mire el apoyo y de que en el 2021 ya sabe de que aquí va a estar su pueblo apoyándolo siempre. Analistas critican que aunque no se han realizado las reformas electorales que demandan la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, los sandinistas continúan con el proselitismo. Vemos nosotros grandes murales, pancartas y todo lo que vemos en las carreteras ya lanzando al actual presidente como candidato para el 2021. Mientras que los partidos políticos que adversan al Frente Sandinista denuncian que el presidente Daniel Ortega destina parte del presupuesto nacional para su propia campaña política. Totalmente desventaja porque el Frente Sandinista hace uso de los bienes del gobierno. Los partidos de oposición no hacemos uso más que de nuestros recursos. Sin embargo, los sandinistas aseguran que el dinero que utilizan para sus manifestaciones sale del aporte que mes a mes dan sus simpatizantes, argumento que no cree la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Un total de 12 profesionales de la salud han sido detenidos en Venezuela desde que inició la pandemia y afirman que fue por exigir equipos de protección. Álvaro Algarra nos trae los detalles. En Venezuela, integrantes del gremio de la salud rechazaron lo que catalogan como una persecución a los médicos del país y solicitaron la excarcelación del doctor Antonio Amel Castillo, oriundo de Colombia, quien se encontraba realizando una especialización como internista en el país y a pocos días de su graduación fue acusado de terrorismo por el gobierno en disputa del país. Que lo traten de terrorista, que lo traten de espía. Es mentira, ese niño no hace ni política en su casa, en Colombia, mucho menos aquí en un país extraño. La defensa de los médicos asegura que tras 59 días de su detención, ni siquiera han sido presentados ante los tribunales, omisión que viola las leyes venezolanas. Se está violando el convenio de Viena en su artículo 36, donde especifica que cualquier persona que es detenida de otra nacionalidad debe ser informado de manera inmediata para coordinar el juicio con las autoridades colombianas. El presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, también se pronunció sobre el caso y solicitó su liberación ante la sede de la ONU en Caracas. Se les acusa de algo que entendemos que es un montaje. No hay elementos de juicio para demostrar que lo que ellos están diciendo el gobierno sea cierto. No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arreaza, rechazó recientemente la postura de los galenos y del gobierno de Colombia en defensa del médico Antonio Amel, al que detuvieron, según indicó, por presunta delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Hay preocupación en Colombia por el aumento de bandas criminales, especialmente en Bogotá, su capital. Según las autoridades de ese país, la mayoría de estos grupos son organizados por migrantes venezolanos. Jair Díaz nos amplía la información. Crece la alarma por la inseguridad en Colombia. El aumento de bandas de delincuencia común, al parecer lideradas por migrantes venezolanos, llama la atención de las autoridades. Nosotros vayamos a cesar en los esfuerzos de judicializar al migrante que cometa delitos. Para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, los procesos migratorios aportan al delito, por lo que solicitó la deportación de quienes infrinjan la ley. Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Aquí al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. La Voz de América consultó a Carla Salcedo, representante de los venezolanos en Colombia, quien rechaza el comentario de la alcaldesa y las cifras de las autoridades colombianas sobre las bandas de delincuencia. Salcedo cree que para este colectivo eso aumenta la xenofobia en este país. Más de 6 millones de venezolanos estamos fuera de nuestro continente, de nuestro país, y queremos decirle que de alguna manera nos parece que cada una de sus palabras tiene un toque de violencia. Los líderes políticos no pueden utilizar esto porque esto definitivamente se puede revertir en su contra. Según la Policía de Colombia, de los 33.589 extranjeros capturados por estas bandas, el 94% son migrantes venezolanos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Ecuador busca fortalecer su relación con Estados Unidos en los próximos días a través de 2 encuentros al más alto nivel. Néstor Aguilera conversó con el canciller ecuatoriano sobre los temas que se abordarán durante su visita. El canciller ecuatoriano Luis Gallegos presidirá la delegación nacional que participará en el diálogo político bilateral con Estados Unidos y acompañará a la que participe en la reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre ambos países, que están programadas entre este 9 y el 10 de noviembre en Washington. Tenemos indudablemente una agenda importante con Estados Unidos, de decenas de temas que tenemos que tratar, que van desde el tema migratorio al tema de seguridad, al tema de cooperación, de comercio e inversión. En materia comercial, Ecuador buscará ratificar el buen momento que se vive en la relación con Estados Unidos, una vez que se puso en vigencia desde este domingo una decisión de la Casa Blanca para que ingresen al mercado de ese país rosas nacionales sin pagar aranceles. La meta es avanzar a través del Consejo de Comercio e Inversiones en un acuerdo a largo plazo. Indudablemente uno de los temas es establecer una hoja de ruta respecto al tema de acceso al mercado americano. Y estamos optimistas de que esto se pueda realizar. En el ámbito migratorio, la delegación ecuatoriana llevará 2 temas en carpeta: la de connacionales a Estados Unidos y la de ciudadanos venezolanos en el territorio nacional. Yo creo que ha habido importantes aportes de los Estados Unidos al tema migratorio, al tema de la migración venezolana. También hay que encuadrar eso, ¿no? En términos de que de Venezuela han salido 5,5 millones de personas. El canciller Gallegos reveló que se adelantan mecanismos institucionales para que la relación bilateral con Estados Unidos se mantenga y se fortalezca independientemente del cambio de gobierno en los 2 países, previsto para los próximos meses. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Cada 1 de noviembre, en conmemoración al Día de Todos los Santos, es tradicional visitar los cementerios en muchos países de nuestra región. Sin embargo, algunos gobiernos han tomado medidas para evitar aglomeraciones y que esto se convierta en un repunte de contagios de coronavirus. Eugenia Sagastume nos trae los detalles. Los cementerios estarán cerrados el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre para visitas. Esa fue la instrucción del Ministerio de Salud de Guatemala para evitar las aglomeraciones en cementerios durante el Día de Todos los Santos que se observa cada 1 de noviembre. En los países de Centroamérica, en esta fecha, las personas visitan los cementerios y llevan flores a las tumbas de sus seres queridos. Sin embargo, este año fue distinto. En Costa Rica no cerraron los camposantos, pero se mantienen las prevenciones del distanciamiento y uso de mascarilla. En Honduras, la entrada a los cementerios se dio de acuerdo al número de identidad de cada persona, contrario a Nicaragua, donde todo transcurrió sin cambios. Y aunque en Guatemala los cementerios permanecieron cerrados, a partir del 3 de noviembre se ampliarán los horarios de visita. Con la finalidad de que las personas que quieran asistir a los diferentes cementerios públicos y privados a nivel nacional por la época puedan hacerlo de una manera ordenada, en donde también estamos dando otro tipo de recomendaciones como mantener el distanciamiento físico dentro de los cementerios, el uso obligatorio de la mascarilla. Algunos guatemaltecos prefirieron llegar antes del cierre. No los podemos dejar abandonados también, ¿verdad? Y es tiempo de recordar. También se reguló la cantidad de visitantes por periodos de 30 minutos y se prohibieron las ventas dentro y fuera de los camposantos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y finalizamos esta emisión con los honores que rindieron los mexicanos en el Día de los Muertos a sus seres queridos fallecidos. El gobierno también se adhirió a la tradicional observancia católica, dedicando altares a las más de 90,000 víctimas del coronavirus y declarando 3 días de duelo nacional en su memoria. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.